Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a explorar un conjunto bastante interesante de documentos oficiales ecuatorianos. Tenemos desde ordenanzas municipales fresquitas, digamos, hasta fallos judiciales complejos de la Corte Nacional y también acuerdos ministeriales. Las fuentes son del registro oficial, de la edición jurídica, la mayoría con fecha de hoy 17 de octubre de 2025, aunque también hay algunas cositas del año pasado, del 17 de octubre de 2024. Nuestra idea, como siempre, es destilar lo más importante, lo que llama la atención de estos textos. Vamos a ver cómo las reglas, desde cómo se cuida un árbol hasta los intríngulis de un recurso de casación, pues intentan darle forma a la vida diaria en Ecuador. ¿Listos? Bueno, vamos a meternos en esto. Empecemos por lo más cercano, el nivel local. Las ordenanzas de los gobiernos autónomos descentralizados, los GADS. Son, creo yo, un buen termómetro de qué se prioriza y cómo se gestiona el día a día en los cantones. Junín, por ejemplo, ha puesto el foco en sus árboles urbanos. Así es. Y bueno, lo hacen ejerciendo competencias que les dan leyes marco como el Código Orgánico Ambiental, el COA, y el COUTAD. Es interesante que el COA, en su artículo 152, fíjate, declara de interés público la conservación del arbolado urbano. Y no es solo por lo bonito, Se reconocen beneficios muy concretos. Reducir contaminación, mejorar el microclima local, incluso dicen que impacta en la salud mental. La normativa de Junín, pues, busca justamente llevar eso a la práctica. Claro. La ordenanza de Junín, la 022-2025, se mete de lleno en eso, en fomentar el uso sostenible de los árboles. Define qué tipos de árboles son de interés local, ornamental, patrimonial, urbano. Y como decías, establece reglas claras. Lo interesante es cómo estructura la responsabilidad. Hay infracciones leves, graves y muy graves. Correcto. Y no son solo palabras, Tienen consecuencias. Una infracción leve, por ejemplo, disminuir el espacio para que crezca un árbol, el alcorque, o podar sin permiso. Eso puede llevar a una multa del 20% de un salario básico unificado, un SBU, o unas 40 horas de trabajo comunitario. Ajá. Si la falta ya es grave, como dañar raíces o ramas importantes, o verter líquidos tóxicos cerca, ahí la multa sube a un SBU completo o bien 80 horas de trabajo. Un SBU. Y las muy graves, como talar un árbol que esté protegido. Son 2 SBU o 90 horas. Incluso la reincidencia en faltas muy graves se castiga más duro. 4 SBU o 200 horas de trabajo comunitario. Vaya, parece que se lo toman en serio. Definitivamente. Y ojo, además de la multa o el trabajo comunitario, siempre se exige la remediación ambiental. O sea, hay que reparar el daño causado. Y otra cosa interesante. El proceso para sancionar puede iniciarse por el propio municipio, de oficio, o por denuncia ciudadana. Eso abre una puerta a la participación, ¿no? Sí, es un buen punto. Muestra un esfuerzo por traducir esa protección ambiental en acciones concretas, con consecuencias reales. Bueno, sigamos en lo local, pero cambiamos de tercio. Machala. Han reformado su sistema de turismo con la ordenanza 06-2025. Un punto clave aquí es cómo se financia todo esto. Establecen una tasa para la licencia anual de funcionamiento de los negocios turísticos. Exacto. Aquí vemos otra aplicación de la autonomía de los GAD, pero en el ámbito económico y de servicios. Reorganizan la gestión turística, la ponen bajo una dirección específica y actualizan tareas, pues como mantener al día el inventario de atractivos turísticos. Pero el núcleo, lo más relevante quizá, es esa tasa de licencia. Y su cálculo es curioso. ¿Curioso cómo? Es un porcentaje del SBU, pero varía bastante según el tipo y la categoría del negocio. No es una tasa plana. A ver, un ejemplo. Pues mira, un restaurante de lujo, de esos de 5 tenedores, paga anualmente el 27.49% del SBU por su licencia. En cambio, uno más sencillo, de 2 tenedores, paga el 7.29%. Y algo similar pasa con las agencias de viajes, dual, internacional, mayorista, operadoras, tienen distintas tarifas y con el transporte turístico. Incluso se toman el trabajo de definir qué consideran micro, pequeña o mediana empresa, MIPYMES, en el sector turístico local, según cuántos empleados tienen y sus ingresos. Es un sistema bastante detallado, la verdad. Intenta vincular la tasa a la capacidad del negocio. Entiendo.
Y parece que también ponen reglas claras para cuando hay infracciones a estas normas de turismo, ¿no? Sí, establecen un procedimiento. Notificación al infractor, le dan 10 días para contestar, un periodo de prueba si hace falta y una resolución motivada en 30 días. Procedimientos estandarizados que buscan dar garantías. Exacto, buscan garantizar el debido proceso administrativo, un principio básico. Y para cerrar este capítulo local, tenemos a Montecristi, que nos da una visión más a largo plazo. Aprobaron su plan de macromovilidad 2025-2040. ¿Suena ambicioso? Y lo es, se basa en principios que hoy son, fundamentales en planificación urbana. Sostenibilidad, priorizando transporte no contaminante, accesibilidad universal, pensando en todos, ¿no? Seguridad vial, punto. Integración de diferentes modos de transporte, que el bus conecte bien con la ciclovía, por ejemplo, participación ciudadana e innovación tecnológica. La responsabilidad de ejecutar y seguir este plan recae en el ente de transporte del GAD, que además tiene que reportar anualmente cómo va la cosa. Todo esto, claro, apoyándose en la Ley de Tránsito, la LOTTT, y las competencias que les da el COTAD. Interesante ver estos ejemplos locales, GATS legislando sobre temas muy diversos: ambiente, economía turística, planificación urbana a futuro. Ahora, demos un salto. Vayamos al nivel nacional y veamos cómo funcionan por dentro algunas entidades públicas y sus regulaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos a la Corporación Financiera Nacional, la CFNPP, que reformó su Código de Buen Gobierno Corporativo. Esto suena importante para una financiera pública, ¿no? Uy, crucial. Los códigos de buen gobierno corporativo son herramientas esenciales, diría yo. Buscan asegurar transparencia, rendición de cuentas, manejo ético, especialmente en instituciones que manejan fondos públicos o tienen un rol tan estratégico en la economía como la CFN. Y esta reforma, la regulación DIR 047-2025, ojo, es obligatoria para todos en la CFN. ¿Y qué principios o estructuras destaca esta reforma? ¿Qué es lo nuevo o lo reforzado? Bueno, se enfatizan principios como la lealtad, que exige actuar siempre pensando en el interés de la institución, con honestidad. Define muy claramente la estructura de poder y responsabilidades, quién hace qué en el directorio o en la gerencia general. También formaliza el papel de comités especializados que son vitales en una financiera, el de cumplimiento, el de riesgos, auditoría, ética, en fin, y refuerza la función clave de la auditoría interna como un mecanismo de control interno. Me llama la atención que mencionan que la CFN debe promover estas buenas prácticas también en las empresas donde tiene acciones. Y un punto muy de hoy: establecen un sistema de gestión antisoborno, el SGA. Sí, eso es muy relevante. La implementación de un SGA con una política clara y obligatoria es una señal fuerte, un compromiso para prevenir activamente la corrupción. Ya no es solo un código de ética que se lee, sino un sistema con mecanismos para detectar y gestionar riesgos de soborno. Es un paso más allá. Además de la CFN, las fuentes nos muestran otros ejemplos de la maquinaria administrativa funcionando. ¿Qué más destacarías? Vemos varias cosas interesantes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación está incluyendo la formación dual en el bachillerato técnico. Esto implica una colaboración formal, con convenios y todo, entre colegios y empresas. La idea es que los chicos aprendan tanto en clase como en un entorno de trabajo real. Una forma de conectar educación y mercado laboral, supongo. Exacto. Comparten la responsabilidad de formar al estudiante. Es un modelo que busca eso, justamente. Y ese mismo ministerio, Educación, también está gestionando el patrimonio cultural inmaterial. Correcto. Delega esa función al Viceministerio de Cultura. Y es importante recordar qué significa eso, ¿no? Según la Ley de Cultura, no son solo monumentos o edificios antiguos. Son tradiciones orales, rituales, fiestas populares, conocimientos ancestrales, técnicas artesanales, hasta la gastronomía. Es un concepto muy amplio de cultura viva. También vemos cosas más, digamos, rutinarias, pero significativas, como el Ministerio del Interior condecorando a policías por sus años de servicio. Sí, esos actos como entregar la Estrella de Plata por 30 años o la Policía Nacional Primera Categoría por 25 años son parte del reconocimiento a la carrera, a la permanencia en la institución.
Los acuerdos simplemente listan a los oficiales que reciben la condecoración. Y en otra línea, vamos movimientos hacia la eficiencia administrativa, parece. El SPEAT, el servicio que paga las indemnizaciones por accidentes de tránsito, delega funciones a sus directores para agilizar trámites. Ajá. Y la SEPS, la superintendencia que regula la economía popular y solidaria, liquida rapidito una asociación que ya no tenía actividad a pedido de sus propios miembros. Son buenos ejemplos de cómo la administración hace distintas cosas, ¿no? Por un lado, cumple funciones simbólicas y de reconocimiento, como las condecoraciones. Por otro, regula sectores clave, educación dual, cultura. Y por otro lado, busca optimizar su propio funcionamiento, con delegaciones para ser más ágiles o liquidaciones sumarias para cerrar lo que ya no funciona. Incluso vemos retiros de designaciones, como esa de la Subsecretaría de Calidad a un organismo que certificaba bicicletas, porque la propia empresa lo pidió. Muestra cierta flexibilidad en los procesos regulatorios. Bien. Hemos visto normativa local, acciones administrativas a nivel nacional. Ahora entremos al terreno judicial. Tenemos varias decisiones de casación de la Corte Nacional de Justicia. La casación es un recurso famoso por ser técnico, ¿no? Muy técnico, sí. Y es fundamental entender para qué sirve. No es una tercera instancia, no es para volver a discutir si algo pasó o no pasó, o si una prueba es más creíble que otra. La casación es un control de legalidad. Su función principal es verificar si la ley se aplicó correctamente en las sentencias de las cortes provinciales o tribunales. Y al hacer eso, busca unificar cómo se interpreta la ley en todo el país. O sea que casos parecidos se resuelvan de forma parecida. Exacto. Eso es vital para la seguridad jurídica. ¿Y qué tipo de errores se pueden alegar? No se puede ir a casación por cualquier cosa, ¿verdad? No, para nada. Las causales de casación están listadas de forma taxativa, muy específica en la ley. Antes en la ley de casación, ahora en el artículo 268 del COGEP. Puedes alegar, por ejemplo, que no se aplicó la norma que debía aplicarse o que se le interpretó mal, o que la sentencia no está bien motivada. También si hubo un error grave al valorar la prueba, pero ojo, solo si ese error llevó a aplicar incorrectamente una norma de derecho sustantivo. O si la sentencia dice una cosa y la contraria al mismo tiempo. Son errores de derecho, no de revisar los hechos. Entendido. Revisando las decisiones que tenemos de 2024 y 2025, surgen varios temas interesantes. Uno que parece repetirse es la responsabilidad del Estado y el cumplimiento de contratos por parte de entidades públicas. Precisamente, hay un caso donde el GAT de Archidona intentó usar la casación básicamente para no pagar un convenio que había incumplido con un contratista. La Corte Nacional le dijo que no. Rechazó el recurso enfatizando dos cosas. Primero, que las entidades públicas tienen que cumplir sus contratos. Y segundo, que la casación no es para reabrir el debate sobre las pruebas. No es una tercera instancia. Claro. Y otro caso muy ilustrativo en esa línea es el de ARL-ACO contra la aduana. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Vaya caso. Otro grupo de decisiones parece centrarse más en la aplicación correcta de normas muy específicas. Por ejemplo, en el sector petrolero o en contratos farmacéuticos. Sí, exacto. Por ejemplo, se confirma una sanción a Eni Ecuador por incumplir normas de calidad del GLP, y aquí la Corte aclara algo importante sobre el principio de tipicidad en las sanciones administrativas. Dice que la ley puede establecer la infracción y la sanción, y un reglamento puede perfectamente detallar los aspectos técnicos necesarios para aplicarla. Eso se llama colaboración reglamentaria y es válido. Entendido. En otro caso, entre una farmacéutica, Medicorp SUS, y el ISS, se discuten multas contractuales. La Corte dice que si se imponen muy tarde, ya no cumplen su función coercitiva, o sea, de presionar para que se cumpla. Deben ser oportunas. Y también se discute quién puede demandar o ser demandado en un juicio contractual, la legitimación en la causa. Cuestiones muy procesales pero clave. También hay decisiones importantes sobre derechos de los servidores públicos. Mencionaste algo sobre jubilación y contratos ocasionales. Ah, sí, ese es un punto clave para mucha gente en el sector público. Se debatía si el tiempo trabajado con contratos ocasionales contaba para calcular la compensación por jubilación que da la LOCEP, y la Corte Nacional confirma un criterio relevante.
Si al momento de jubilarse la persona ya es servidor de carrera, es decir, tiene nombramiento definitivo, tiene derecho a que se considere todo su tiempo de servicio para ese cálculo, incluyendo los periodos que trabajó con contrato ocasional. La restricción que hay en el artículo 58 de la LOCEP para los servidores ocasionales, dice la Corte, no aplica una vez que esa persona ya tiene estabilidad y se jubila como servidor de carrera. Muy claro. Y no podemos olvidar los aspectos más puramente procesales, las reglas del juego en los juicios. Has mencionado diferencias entre prescripción y caducidad, interpretación de cláusulas. Son fundamentales, sí. Se reitera, por ejemplo, algo sobre el silencio administrativo positivo. Ese que ocurre cuando la administración no responde en plazo y se entiende que aprobó lo solicitado. La Corte dice, ojo, eso no opera si lo que se pide es ilegal o imposible según la ley. No puedes obtener por silencio algo que la ley prohíbe expresamente. Tiene lógica. También se aclara bien la diferencia entre prescripción y caducidad. La prescripción extingue la acción para cobrar una deuda, por ejemplo, pero se puede interrumpir. La caducidad, en cambio, extingue el derecho mismo a iniciar un reclamo o un recurso en un plazo fijo y opera automáticamente. El juez la puede declarar sin que nadie se lo pida. Son sutilezas importantes en derecho administrativo y procesal. Totalmente. Y en interpretación de contratos, como en un caso entre Safety Enforcement y el GAD de Loja, se discute cómo entender esas cláusulas sobre cómo resolver disputas. ¿Era obligatorio ir a mediación antes del arbitraje o no? La Corte tiende a aplicar un principio que se llama competence competence. Básicamente, si hay un acuerdo para ir a arbitraje, generalmente son los propios árbitros los que tienen que decidir primero sobre su propia competencia y si se cumplieron o no los pasos previos, como la mediación. Entiendo. Entonces, estos fallos de casación, aunque suenen muy técnicos, nos dan una visión bastante profunda de cómo la máxima corte interpreta y aplica las leyes en áreas cruciales, ¿no? Contratos públicos, responsabilidad del Estado, derechos laborales, procedimientos. Principios esenciales. La necesidad de que las sentencias estén bien motivadas, el respeto al debido proceso que incluye poder defenderse, contradecir pruebas, la correcta aplicación de las normas, tanto las de fondo como las procesales. El cumplimiento de los contratos y de los actos administrativos que son válidos y los límites estrictos que tiene el recurso de casación. Vemos en acción esa interacción constante entre la Constitución, las leyes orgánicas como el COTAD, la LOCEP, el COGEP, los reglamentos y la propia jurisprudencia que va sentando la Corte al decidir estos casos. Haciendo un balance entonces, hemos viajado desde la normativa para cuidar un árbol en Junín, pasando por las reglas internas de buen gobierno en la CFN, hasta las complejidades y sutilezas de un recurso de casación en la Corte Nacional. Es como un mosaico, ¿no?, que muestra cómo todo este sistema legal y administrativo ecuatoriano intenta, regular la convivencia, la economía, el actuar del Estado. Un sistema complejo, sin duda, y que está en constante evolución a través de cómo se aplica y se interpreta día a día. Y esto nos deja, quizás, con una reflexión final, conectando un poco el principio con el fin de nuestro recorrido de hoy. A ver, vimos mucho énfasis en la autonomía local y en la participación ciudadana en ordenanzas como la de Montecristi sobre movilidad. Y normas como el COTAD exigen esa participación, por ejemplo, en los presupuestos locales. Pero, considerando la complejidad administrativa que también vimos y las interpretaciones judiciales a veces restrictivas, ¿cuán efectivamente se están traduciendo esos principios de autonomía y participación en la práctica diaria de los gobiernos locales en Ecuador? ¿Qué barreras quizás legales, administrativas o incluso culturales persisten para lograr una gobernanza que sea verdaderamente descentralizada, participativa y que responda, pues, a las necesidades que los propios ciudadanos expresan? Una pregunta que da para seguir observando y analizando sin duda. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima.